estamos en un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, y estamos en Barcelona, España. Nuestra entrevistada de hoy es Gemma Lienas. Ella nació en esta misma ciudad, Barcelona. Es escritora, estudió Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Barcelona y ha sido profesora tanto en el ámbito escolar como en el ámbito universitario. Actualmente realiza charlas y conferencias sobre una multiplicidad de temas, tales como afectividad, mujer y literatura y prevención de la violencia. También ha trabajado en el mundo editorial. Como escritora, ha desarrollado una infinidad de publicaciones, tanto para jóvenes como adultos. Entre sus publicaciones está El final de juego, Atrapada en el espejo, el diario Violeta de Carlota y mencionar su última novela llamada El hilo invisible. Gracias, Gemma, por darnos esta entrevista. Gracias a vosotros. Gemma, y hablando del hilo invisible, tu última novela, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el hilo invisible que ha conducido toda tu existencia? Es una pregunta difícil. Lo sé. Pero yo creo que el hilo, si tengo que encontrar un hilo que vaya desde mi infancia hasta ahora, porque había otros hilos, pero el hilo que lo une todo, tal vez es la lucha por la justicia. Perfecto. Creo que este sería uno de mis hilos más importantes. Y quizá otro también es, no sé muy bien cómo contártelo, porque hay un refrán que es latino, que a mí me gusta mucho, que es audaces fortuna iubat. La suerte sonríe a los audaces. Genial. Y entonces, para mí, la audacia, en el sentido de atreverte a hacer cosas, ha sido otro de mis motores, otro de mis hilos. Por lo tanto, yo te diría que esos son dos de mis hilos más importantes en la vida. La justicia y el coraje. Exacto. Perfecto. Exacto. Genial. Gemma, y esto del estudio de la filosofía, ¿cómo emerge en tu vida? No es tanto por la filosofía como por el hecho de que en la facultad de Filosofía y Letras en aquella época tenías contacto con la literatura y a mí la literatura era lo que más me interesaba. De hecho, cuando era pequeña leía tanto. A mis padres les parecía bien que leyera, pero pensaban, eran una generación que decía antes es la obligación que la devoción y por lo tanto antes hay que hacer todos los deberes y hay que ayudar en casa y luego ya tendrás tiempo para leer. Pero para mí era tan importante leer que me encerraba en el baño para leer. Para leer. Sí, pasaba muchísimas horas leyendo y siempre pensaba, ¿qué podría hacer de mayor que fuera leer? Perfecto. Entonces, por eso me matriculé en Filosofía y Letras, porque cuando tenía 10 o 11 años yo tenía una amiga, muy amiga, y estuve en su casa en verano y estuve conviviendo con sus hermanos mayores. Yo soy la mayor de 4 hermanas, no tenía hermanos mayores. En cambio ella tenía 2 hermanas y una de las hermanas, un hermano y una hermana, una de las hermanas contó que se iba a matricular en Filosofía y Letras al año siguiente y contó en qué consistía la carrera. Y entonces pensé, esto es lo que yo tengo que estudiar. ¿Y qué edad tenías ahí? Pues tenía 10 o 11 años. Sí. Qué potente. Como que Sí, por ahí se define. pero también es en esa época en la que yo decidí que de mayor sería escritora, porque allí en el baño, cuando estaba sentada leyendo, un día pensé, a mí las historias me arrastran de tal manera que yo consigo vivir varias vidas, la mía y las de los personajes. Y entonces pensé, ojalá yo de mayor sea capaz de crear historias que atrapen a la gente como a mí me atrapan estas. Y ahí es cuando decidí que sería escritora. Y también debía tener 10 o 11 años. Chiquita, ¿no? Sí. Lindo. Sí. Gemma, y esto de... Tú eras la mayor de 4 hermanas. Sí. ¿Y cómo es esto de vivir entre mujeres? Con un padre, sí, pero entre mujeres. Mucho entre mujeres, más incluso porque mamá tenía una hermana soltera con la que tenía muy buena relación y
venía mucho a casa y además íbamos nosotros mucho a casa de la abuela. La abuela era la madre de las dos. Ajá. Y vivía con la hermana soltera. Por lo tanto, y además había una hermana de la abuela que también vivía allí. Por lo tanto, eran 3 mujeres más. Y siempre estábamos juntos. O sea que mi infancia fue una infancia con muchas mujeres. Con muchas mujeres. Sí. ¿Y qué significó para ti eso en términos del desarrollo? Mira, mi abuela fue para mí un modelo. Mi abuela fue para mí un modelo porque ella fue una señora que fue educada para ser una señora de su casa. Okay. Y se casó con un señor francés. Mi madre es francesa, era francesa. Ya. Y se fueron a vivir a un piso estupendo del Paseo de Gracia. Ajá. Por lo tanto no tenía ningún problema económico. Se fueron a vivir con ella las 2 hermanas solteras de la abuela, porque en aquella época las hijas solteras o vivían con los padres o vivían con un hermano o hermana casado. Okay. Y mis abuelos tuvieron a mi madre. Y cuando mi abuela estaba esperando a la segunda hija, esa hermana de mi madre, ¿sí? Mi abuelo se murió de un día para otro. Y mi abuela se encontró con una hija de 4 años, otra hija que estaba esperando, estaba de 7 meses, y con 2 hermanas, y se encontró sin trabajo, porque bueno, hubo unos problemas y se encontró sin trabajo, y mi abuela dijo, tenemos que cambiarnos de piso porque este piso no lo podemos mantener. Okay. Se trasladaron a vivir a un piso más pequeño y ella buscó un trabajo y tiró adelante a toda la familia. Potente. Y muy potente. Y entonces mi abuela siempre fue un modelo para mí. Sin duda. Además, mi abuela tenía una mentalidad más abierta incluso que mi padre. Mi padre tenía una mentalidad muy tradicional. Mi padre era muy patriarcal. Ya. Y además con tantas mujeres, él era el patriarca. El patriarca. Y mi padre decía unas cosas que a mí me parecían insólitas, ya cuando era pequeña. Ajá. Decía cosas como, cuando te cases, tu marido va a ser el capitán del barco. Ya. Y yo pensaba, bueno, pero ¿por qué una familia tiene que ser como un barco? Y además, ¿por qué tiene que haber un capitán y ese capitán tiene que ser el marido? Yo pensaba, yo no me casaré. Y luego decía cosas como, a ver, cuéntame, ¿cuántas mujeres Miguel Ángel ha habido en la historia de la humanidad? Para demostrarme que las mujeres no teníamos el mismo rango que los hombres. Ya. De modo que mi padre consiguió exactamente lo contrario de lo que pretendía. Por porque cierto. yo me hice feminista desde pequeña porque pensé que había que luchar por la igualdad. Claro. Todo el mundo pensaba como mi padre, y realmente esa era la España de aquella época. Eran los años 50. No sé, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, me fui a renovar el pasaporte cuando tenía 20 años y aparte de que el pasaporte, para tener el pasaporte sin estar en el pasaporte de tu padre o de tu marido, ¿ya? Había que hacer cosas especiales en España, en aquella época, en la época de la dictadura. Ajá. Y me fui a renovar el pasaporte y me habían puesto sus labores, y dije, no, perdone, yo no me dedico a mis labores, yo tengo una profesión. Okay. Bueno, da igual, me decía el funcionario. Y dije, no, a mí no me da igual, o sea que lo repiten. Bueno, esto para que veas que vivíamos una época que era muy machista. Muy machista. Tú me decías hace un rato lo de la violencia, o hablábamos en un momento dado de la violencia, y yo sé que un poco antes de que yo naciera se modificó el Código Civil, pero en aquella época todavía existía la potestad del marido para castigar a la mujer si no hacía lo debido. Esto estaba en el Código Civil. Te lo digo porque a mí todas estas cosas me marcaron mucho. Sí. Me marcaron mucho, y yo desde muy niña decidí que esta era otra de mis luchas, la lucha por la igualdad. Por la igualdad. Sí. Y la justicia, ahí entra la justicia. Claro. Tremendo. Y mi abuela tenía quizá por su trayectoria vital, tenía una mentalidad más abierta que mi padre. Por ejemplo, yo recuerdo
el primer bikini que me compré. Ya. Me lo compré con dinero que me dio mi abuela para mi santo, mi cumpleaños, no me acuerdo. Y le dije, abuela, me compraré un bikini. Y me dijo, ay, sí, nena, cómprate un bikini. Ay, linda. ¿Cómo se llamaba la abuela? Anita. Anita. Y me compré un bikini que a mi padre le sentó fatal, fatal. En cambio, mi abuela fue la que me instó a que... Sí. Linda. Así que mi abuela fue muy importante. Muy importante. Sí. ¿Y tu madre? Mi madre era una mujer que era muy inteligente. Ajá. Y era una mujer muy fuerte, muy fuerte. Ajá. Pero se sometía mucho al criterio de mi padre. Okay. ¿Sabes? Jugaba un rol que era el rol que se esperaba en aquellos momentos. Ajá. De una mujer. Okay. Y era, bueno, pues lo que dijera papá. Okay. Y por lo tanto toda su vida estuvo siempre un poco en segundo plano. Pero en cambio era una mujer muy fuerte. Y si digo que era una mujer muy fuerte es porque pasó por situaciones muy difíciles. Mi padre, cuando yo tenía 14 años, se puso muy enfermo. Le diagnosticaron un trastorno bipolar, que es un trastorno duro. Durísimo. Y mi madre siempre estuvo ahí, a su lado, no dejó que lo ingresaran nunca. Fue muy fuerte. Sin duda. Que yo pienso que mi madre ahí demostró quién era, porque estuvo siempre a su lado, ayudando, sosteniendo, ¿no? Sí. Y eso fue realmente17 importante para mí también. Sin duda, sí. Y es en ese periodo, así como entre los 19, 17, 18, cuando entras a la facultad. Sí, entré con 17 recién cumplidos. Sí. Recién cumplidos. Sí. ¿Y qué significó para la familia que tú entraras a letras? Bueno, para la familia fue todo un acontecimiento que yo entrara en la facultad. Ya. Porque claro, en las 2 generaciones anteriores no habían podido estudiar en la universidad y por lo tanto yo era la primera universitaria que había en casa. Así que fue todo un acontecimiento. Y no se plantearon, claro, era otra época. En realidad, para mi padre, yo ni siquiera tenía que haber estudiado, porque para él yo tenía que ser la mujer de las labores de casa. Así como, claro, y tenía que ser la mujer de un médico o de un abogado. Y entonces, cuando yo dije que me iba a matricular, mi padre se puso hasta cierto punto, puso una cierta resistencia. Okay. Y bueno, yo le dije que no había discusión posible, que yo me iba a matricular y que iba a estudiar. Y entonces yo creo que mi padre lo aceptó en el sentido de, bueno, la niña tendrá un barniz de cultura que le irá bien. Yo creo que mi padre nunca pensó que yo iba a sobrevivir con mi trabajo, porque realmente yo me casé muy joven, pero me separé también muy joven. Okay. Y yo tiré adelante a mis 2 hijos. Ay. Y por lo tanto, mi padre nunca pensó que esos estudios serían mi base para poder tener una profesión. Perfecto. Y hablando como de tu matrimonio joven, tu historia de amor. Yo creo que esa no fue una historia de amor. Si yo tengo que hablar de una historia de amor, tengo que hablar de Enrique, mi pareja actual con la que llevo 35 años. Okay. Esa sí que es mi historia de amor real. Lo que ocurrió cuando yo es que era muy joven, era muy joven y fíjate, me casé con 20 años. Y tuve mi primer hijo con 21. En realidad yo estaba estudiando 3º de carrera cuando nació mi hijo. Y no dejé la carrera ni dejé el trabajo. Perfecto. Porque ya en aquel momento trabajaba en una escuela. Y no fue exactamente, hombre, no te digo que no estuviera enamorada al principio, pero bueno, no fue mi historia. No fue tu historia de amor. Lo que pasa es que también es cierto que en aquella época yo, por mi manera de ser y por la familia que tenía, sobre todo mi padre, tenía muchas ganas de marcharme de casa. Yo creo que eso también influyó en mi enamoramiento y, ¿sabes? Sí. Eran otros tiempos, a lo mejor ahora no lo haría así. Ajá. Pero bueno, mi historia de amor real es cuando aparece Enrique en mi vida. Cuando yo tenía, no me acuerdo, ya estaba separada, tenía
32 años cuando él apareció. Ya. Y sí que cuando conocí a Enric pensé, este es el hombre, bueno, no lo pensé en el primer momento, pero después de estar unos días conociéndonos, pensé, este es el hombre que había estado esperando, porque se alinearon mi corazón, mi cerebro, mi corazón y mi sexo. Es decir, me gustaba desde todos los puntos de vista. Perfecto. Y pensé, este es el hombre que estaba esperando. Y la verdad es que llevo 35 años con él y sigo igual de igualito, sí. Sí. Y tienes una pareja francesa también. No. ¿Él es francés? No, porque lo dices porque he vivido en Francia. No, pero nos fuimos a vivir a Francia muchos años después de estar viviendo juntos, cuando mis hijos ya eran mayores. Enrique y yo nos fuimos a vivir a Francia porque él es físico, él se ha dedicado siempre a la ciencia. Y le ofrecieron dirigir la Fundación Europea de la Ciencia en Estrasburgo. Y entonces nos trasladamos allí porque mis hijos ya eran mayores, ya volaban por su cuenta, y estuvimos 5 años viviendo allí. Perfecto. 5 años en los que él dirigió la European Science Foundation y yo, que había estado trabajando en el mundo editorial durante 13 años y había empezado a escribir ya hacía unos años y no me iba mal, decidí dejarlo todo para dedicarme solo a escribir. Así que me fui con Enrique a Estrasburgo y a partir de allí solo me he dedicado a escribir. Aunque solo me he dedicado a escribir, ya llevo, pues fíjate, desde el 98 dedicada a escribir y a dar conferencias. Pero también estuve 2 años en política. ¿Y entonces? Me ofrecieron, yo estaba vinculada a un partido de izquierda y durante unos cuantos años me propusieron ir a las listas, pero cerrando las listas, con un papel simbólico. Como que no ibas a ser elegida, algo así. Sí, pero esto ocurrió en unas elecciones europeas, luego en unas municipales y luego en el 2015 me llamaron para ir a las listas y yo dije que sí, como cada año, como cada vez, y me dijeron, no, pero es que esta vez no te pedimos que vayas al final, sino que vayas al principio. O sea que seguro que saldrás elegida porque estarás en los primeros puestos. Al final fui la número 2 de la... Y en casa me decían, no te líes, que no podrás escribir, pero estuve pensando sobre todo en las mujeres, porque muchas veces nos quejamos de que no hay mujeres, pero luego te ofrecen algo y das un paso para atrás y entonces estás haciendo un flaco favor a todas las mujeres. Así que decidí decir que sí por las mujeres. Perfecto. Dije que sí y estuve pues 2 años y medio, 3 de legislatura. Una legislatura muy complicada, pero bueno, fue una experiencia muy interesante y la verdad es que no renunciaría a esta experiencia, aunque fue muy dura, Fue muy dura. ¿En qué sentido? Bueno, fue muy dura porque por una razón por la que lo hubiera sido en cualquier caso, y es que era un grupo pequeño, y cuando un grupo es pequeño tienes muchísimo trabajo, porque hay muchas comisiones, están los plenos, tienes que prepararte en 1000 cosas. Yo soy incapaz de no prepararme a fondo para algo, y claro, llevaba tantos temas y tenía tantas comisiones y tantos plenos que iba de trabajo hasta aquí. Pero eso no es lo grave. Lo grave fue que estamos viviendo una época muy convulsa aquí en Cataluña, con lo de la independencia. Y fue una legislatura muy dura. Muy dura. Emocionalmente fue dolorosísimo. Sí. Intensísimo. ¿Y volvería? No, porque a mí me gusta mucho escribir. Y durante el tiempo en que estuve en el Parlamento apenas pude escribir. Escribía en verano, porque yo tenía preparada esa novela, El hilo invisible, la tenía preparada porque es una novela que me llevó mucho tiempo de documentación y de preparar el argumento y los personajes. Estuve mucho tiempo trabajándola y justo cuando empecé a escribirla, en julio de 2015 me hicieron la propuesta. Por eso mi marido me decía, no te líes, que no vas a poder escribir.
pero al final me lié. Entonces lo que hice durante aquellos 3 años fue en verano dedicar mucho tiempo, como tenía ya la novela toda preparada y tal, en verano, en vacaciones escribía, pero no me movía de la silla, estaba 8 horas cada día trabajando. Pero bueno, a base de eso conseguí ir avanzando en esta novela. Y cuando la legislatura terminó en 2017, entonces pude acabarla y presentarla a un premio. Pero durante el curso, cuando teníamos el trabajo parlamentario, yo no podía hacer nada. Nada más. Claro, porque esa novela eran muchos personajes y requería estar muy metida en la historia. Y por lo tanto no podía tener la cabeza en otras cosas. Así que cuando estábamos en el curso parlamentario, solo estaba por el curso parlamentario y pude escribir algunas cosas. Pude escribir, por ejemplo, un libro que se llama el libro de las emociones para niñas y niños, que es un libro de cuentos, de 28 cuentos, que tratan distintas cuestiones emocionales. Sí, pero como eran cuentos pequeñitos, podía meterme en el cuento en un fin de semana o así. Y cerrarlo. Claro. Pero lo que no podía era meterme en una novela larga con muchos personajes. Claro. Así que durante el periodo parlamentario escribí esos cuentos para niños. Escribí un cuento también para un programa de televisión que hacen, que se llama La Maratón de TV3, en la que intentan cada año recoger dinero para algún tipo de enfermedad específica. Y aquel año era sobre las enfermedades, sobre los ictus y enfermedades vasculares del cerebro. Y escribí un cuento para cada año editan un libro de cuentos sobre la enfermedad que están tratando aquel año. Y entonces escribí un cuento sobre un ictus. Es un cuento que está contado desde un canario. Es un cuento para adultos. Y luego escribí un libro no muy largo que es sobre autoestima. Es una historia sobre autoestima. Es para mujeres y hombres, pero los personajes son femeninos. Perfecto, genial. Gemma, y esto de el enseñar, el ser docente, ser maestra, tú ya estabas en la universidad cuando empezaste a trabajar, ¿no? Sí, ya estaba en la universidad cuando empecé a trabajar. A mí me gusta mucho enseñar. En realidad yo creo que continúo enseñando. Sin duda. Porque me gusta mucho transmitir mi conocimiento. Aquello que yo sé, me encanta enseñarlo a los demás. Y por lo tanto estuve haciendo de docente durante muchos años. Primero en una escuela de educación especial para niños con serias dificultades de aprendizaje. Luego estuve en una escuela ordinaria y luego estuve en la universidad. Pero ahora, que ya llevo tiempo que no estoy en ningún centro haciendo docencia, siempre estoy enseñando, porque para mí es importante transmitir mi conocimiento. Por cierto. Gemma, ¿y las emociones? ¿Qué rol juegan las emociones? No solo en tu trabajo, sino que en tu cotidianeidad, en tu vida. Bueno, yo creo que las emociones son muy importantes. Te digo una cosa, yo cuando vuelva a nacer seré neuropsiquiatra. Perfecto. Porque me interesa mucho el cerebro y me interesa mucho todo lo que es la cognición, todo lo que son las emociones, todo lo que son los trastornos. Y he leído mucho, fuera de este despacho, tengo una biblioteca que solo es de libros de emociones, de cognición, de cerebro. Neurociencia. Exacto, de neurociencias. Si te digo esto es porque una de las cosas que a mí me interesa es las emociones, porque en Occidente siempre nos hemos movido durante siglos con la idea aristotélica de que hay dos sistemas, el sistema racional y el sistema emocional, y el sistema racional es superior al emocional, pero esto no es verdad. Entonces yo descubrí esto hace muchos años leyendo a Damasio, el portugués afincado en Estados Unidos, que ha trabajado mucho sobre esta cuestión. No sé si ahora me voy mucho del tema, pero una de las experiencias que él cuenta, por la que él luego se puso a investigar este campo, es un problema que hubo
con un trabajador del ferrocarril en Estados Unidos hace 100 años o más de 100 años. Este hombre le saltó una barra de hierro y le atravesó el cerebro. Y sí, le entró por aquí y le salió por aquí. Y cuando fueron a recogerlo pensaban que estaba muerto, pero no lo estaba. Y no solo eso, sino que después de un tiempo ingresado, ese hombre pudo volver a su vida normal. Aparentemente no le ocurría nada, porque podía hablar, podía oír, podía moverse, aparentemente no le había afectado. Y sin embargo, ese hombre dejó de ser el hombre que era y se convirtió en otro distinto. Había sido un trabajador fiable, en el que se podía confiar y en el que sus compañeros podían apoyarse, y dejó de serlo. Se volvió pendenciero, tenía una relación de pareja muy buena y dejó de ser o sea, se convirtió en otro hombre. Y eso es lo que estuvo estudiando Damasio, y se dio cuenta de que nuestra corteza prefrontal es muy importante y modifica nuestra forma de enfrentarnos a las situaciones, nuestra forma de dirigirnos hacia un objetivo, etc. Bueno, a partir de ahí se ve la importancia de las emociones, es decir, el sistema racional es muy importante, pero si nuestras emociones y nuestra razón no funcionan a la vez, nosotros nos volvemos personas que no como este hombre del ferrocarril, que tenemos una serie de problemas. Por lo tanto, es muy importante trabajar en los niños y niñas no solo toda la cuestión racional y toda la cuestión cognitiva, sino también las emociones. El mundo emocional. Y por eso para mí también es muy importante el mundo emocional. Perfecto. Gemma, vamos a seguir en un momento con esta conversación y ahora vamos a ir a una pausa. Bueno, y aquí estamos de vuelta con Gemma y siguiendo, Gemma, el hilo invisible que guía esta entrevista. Yo quisiera preguntarte, luego de las emociones, acerca de las figuras masculinas. ¿Qué significan las figuras masculinas? Bueno, ya me has hablado de tu padre, pero quisiera saber cómo en la vida qué han significado y qué significan para ti. Pues para mí la figura de mi padre es una figura, no diría lo mismo mis hermanas, porque a veces mi hermana pequeña me dice, hemos tenido padres distintos. Ajá. Y yo le digo, no, padres distintos no, pero miradas distintas sí. Bueno, y también debe haber sido importante el hecho de que yo sea la mayor y ella la pequeña. Sin duda. Porque en aquella época en que era todo tan duro, especialmente para las mujeres, claro, yo tenía prohibiciones por todas partes. No puedes salir, no puedes llegar más tarde de las 9, no puedes no sé qué, no puedes ir con chicos, no puedes... No puedes colocarte bikini. No puedes, exacto, ni pantalones, ni shorts. Ni shorts, nada. Es que ya te digo, Y en cambio mis hermanas ya pudieron hacer muchas cosas, probablemente porque yo iba rompiendo moldes. Exacto. Y peleándome con mi padre, pero bien. Así que mi marido, que es una figura importantísima en mi vida, es muy distinta a mi padre. Muy distinta a mi padre porque es un hombre muy respetuoso. Es un hombre para el que la igualdad es muy importante, y entonces él tiene siempre es que aunque no lo diga, porque no hace falta decirlo, pero con tu actitud diaria, con tu comportamiento, tú puedes demostrar el respeto por los demás. Y es lo que yo siento que hace Enrique. Enrique siempre ha respetado mi trabajo, mi forma de estar en la vida, mis parcelas propias. El mundo privado, sí. Y eso para mí es muy importante. Perfecto. Y asociado al tiempo, tu tiempo, el tiempo lineal, me quedé con esto de las emociones y el tiempo de tus libros, el tiempo de la vida. Yo tengo no es un libro, pero es un escrito que me pidieron para un libro sobre la maternidad. ¿Ya? Y titulé el escrito, era un libro en el que distintas mujeres con una cierta proyección pública escribíamos sobre la maternidad. Ya.
Y yo titulé mi libro, y eso tiene relación con mi historia, la titulé El conejo blanco. Ya. No sé si recuerdas el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas. El conejo siempre va con un reloj en la mano diciendo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo... Bueno, se me acaba el tiempo. No. Bueno, pues un poco yo era esa. Okay. Yo siempre tenía la sensación de que no tenía tiempo suficiente en la vida para hacer todo lo que tenía que hacer. Quizá por eso lo hice todo muy pronto, ¿sabes? Pues tuve a mis hijas muy pronto, porque yo tengo un hijo de 46 años y una hija de 43. Okay. Los tuve muy joven. He sido abuela muy joven. Tengo 6 nietos, 3 nietos y 3 nietas que van desde los 17 hasta los 10 años. Yo creo que esa idea de el tiempo no me va a dar para todo me llevó a hacer muchas cosas muy pronto. Y yo creo que tengo una mala relación, no sé, la coordenada a tiempo no la llevo muy bien, porque siempre pienso que me caben más cosas de las que puedo hacer, con lo cual siempre voy un poco superada por las circunstancias. Pero ahora que ya soy un poco mayor, perfecto. Ahora que soy un poco mayor, creo que tengo una mejor relación con el tiempo, porque ahora que aparentemente tengo menos tiempo, ahora tengo la sensación de que, bueno, que me lo puedo tomar con un poco más de calma. Quizá porque ya he hecho muchas de las cosas que quería hacer. Perfecto. Y entonces me siento capaz de ir un poquitín más despacio. Si Enrique estuviera aquí, o mis hijos, o mis nietos, te dirían, bueno, no es verdad, no pero sí que he cambiado un poco mi ritmo. Pero siempre he tenido una mala relación en ese sentido, en el sentido de que siempre pienso que puedo hacer muchas más cosas de las que en realidad luego puedo hacer. De las que caben. De las que caben. Sí. ¿Y la maternidad, Gemma? Mira, la maternidad, te contaba que había escrito en el Conejo Blanco, pero también en este último libro, en mi novela El hilo invisible, también trato la maternidad. Es un tema que aparece en toda la novela. Es una novela que en realidad cuenta, la protagonista es Julia, una mujer de 31 años, que cuenta como protagonista y narradora una historia que descubre cuando va a una isla de Bretaña, de la costa bretona francesa, a celebrar el centenario de su bisabuela, a la que ella no conoce, pero que decide aceptar su invitación y ir allí. Y cuando llega allí, por una casualidad, descubre algo que la lleva a pensar que allí ocurre algo que ella no acaba de entender. Y empieza a tirar del hilo. Y la historia es una intriga basada en un secreto familiar que arranca en la Segunda Guerra Mundial. Así que esa es la historia principal. Pero el hilo invisible, no solo ese hilo de ese secreto que ella descubre, sino que es también ese hilo invisible que religa o que liga las 4 generaciones: la bisabuela, la abuela, la madre y Julia, la protagonista. Y entonces la maternidad atraviesa todo el libro. Hay porque está vista desde distintas mujeres. Miradas, claro. Y hay una mujer que ha sido madre porque para ella lo más importante era poder ser madre, otra mujer que ha querido ser madre y no ha podido, y luego está Julia, que en esos momentos se siente muy presionada por su pareja, porque su pareja tiene 10 años más que ella y quiere tener un hijo a toda costa. Y ella no está segura de que quiera tener un hijo. Entonces la maternidad está mirada desde el punto de vista de Julia de una manera que también la miraba en ese Conejo Blanco que antes decía, y es la maternidad actualmente para una mujer es una opción, mientras que durante muchos siglos la maternidad ha sido un mandato cultural. O eras madre o no eras nada. Y yo creo que está bien que las mujeres ahora puedan elegir. Creo que la maternidad es algo estupendo, pero también pienso que si decides no ser madre, también está bien. También es estupendo. Claro, también es estupendo. Y lo digo yo que tengo... Así terminaba mi Conejo Blanco, ese
ese escrito, ¿no? sobre la maternidad. Terminaba diciendo, yo desde mi atalaya de mis 67 años, con un hijo y una hija y 6 nietos en mi mesa familiar, pienso que mi familia es muy importante y que estoy encantada de haber elegido esto, pero pienso que la maternidad no hace falta que sea la única opción de una mujer ni la más importante. Es decir, en mi vida la maternidad es muy importante, pero también es muy importante mi pareja, mi profesión, mis amigos. Eso es lo. Y por lo tanto entiendo que haya mujeres que elijan no ser madres, que me parece una opción muy buena, muy respetable, tanto como ser madre. Exactamente. Y que es una opción que las mujeres no han podido asumir o elegir hasta hace pocos años. Sí, perfecto. Y en ese sentido, ¿cómo te viviste tus gestaciones? De hijos, porque gestaciones de libros y otras cosas, y de productos, de hijos, pues gestaciones de la hijos. La gestación de mi primer hijo fue una gestación que la viví poco, porque estaba terminando estaba en la universidad, estaba trabajando, era muy joven, y yo no tengo la sensación de haber vivido bien, no, tampoco mal, de haber vivido mi gestación. En cambio, la de mi hija, que ya sabía lo que significaba tener un hijo y cuidarlo, fue mucho más sentida, mucho más vivida. Y además yo me acuerdo, siempre se lo cuento a mi hija, antes de que ella naciera, me dediqué a hacer cambios en la casa y a ponerla bonita para cuando ella llegara. ¡Para recibirla! Sí, porque con mi hijo había aprendido a ser madre. Yo realmente aprendí a ser madre con mi hijo, con David. Y por lo tanto, al recibir a mi hija ya fue de otra forma. De otra forma, sí. Porque yo aprendí a ser madre cuidando a mi hijo. Sí. ¿Sabes? No, yo el sentimiento maternal lo adquirí con mi hijo. Cuidándolo, me sentí tan vinculada a aquel niño que aprendí a ser madre. Sí. Y luego cuando nació mi hija yo ya sabía ser madre. Sin duda. Lindo. Gemma, yo quiero preguntarte sobre esto que tú tratas como en alguno de tus escritos, que me parece tan importante, que es esa violencia invisible. Sí. Mira, mi contacto con la violencia fue sobre todo a través del feminismo. Porque te cuento cómo fue la historia. En 1997, en España, murió una mujer que había pasado por fue asesinada una mujer que había pasado por un estudio de televisión para contar el maltrato que había sufrido por parte de del que había sido su marido durante años y del que se acababa de separar. 2 días después, esta mujer fue asesinada por su ex marido, quemándola viva. Sí. Y eso provocó una reacción en la ciudadanía. Es decir, que hasta aquel momento se había hablado de violencia de género solo en círculos muy reducidos de mujeres feministas, y sin embargo a partir de aquel momento la sociedad española cambió y vio que sí que había una violencia hacia las mujeres que era una violencia que no se podía considerar. Eso que se decía antes, entre marido y mujer nadie se debe meter, o de puertas para adentro lo que ocurre no es de nuestra incumbencia. No es cierto, sí que es de nuestra incumbencia. Y entonces te cuento esto porque la sociedad española reaccionó a eso y empezaron a publicarse noticias de mujeres que eran asesinadas, sí, sobre todo asesinadas, porque el maltrato se veía quizá menos, pero el asesinato, que era ya la culminación, el delito, así como ya. Pues entonces esto empezó a aparecer. Y yo recuerdo que en el 98, poco antes de marcharme a vivir a Francia, una amiga me preguntó si creía que era normal que se publicasen los asesinatos de mujeres, y le dije que sí, que había que publicarlos porque
constituía una forma de violencia muy escondida hasta entonces y que era bueno que se viera. Entonces cuando llegué a Francia ya llegaba con esa idea de la violencia, esa violencia soterrada, y descubrí un libro de una psicóloga, creo que es francesa, Marie-France Irigoyen, que hablaba del acoso moral. Y yo me leí ese libro y me impresionó muchísimo. Me impresionó mucho porque descubrí que a mi alrededor había habido acoso moral hacia alguna persona y yo no me había dado cuenta. Me di cuenta al leer el libro y entonces empecé a profundizar en la violencia. Leí muchos libros, tengo montones de libros sobre violencia, sobre cómo se ha utilizado la violencia psicológica para controlar a la gente. Por ejemplo, leí libros porque leí un libro sobre la creación del patriarcado de una antropóloga que se llama Gerda Lerner, y en la que contaba cómo la violencia psicológica hace siglos que la humanidad la descubrió, porque a través de la violencia psicológica podía controlar a los demás. Por ejemplo, ella cuenta que en el Paleolítico, cuando las tribus se peleaban, al principio mataban a todos los guerreros. ¿Por qué? Porque les parecía muy costoso tener que vigilarlos, tener que tenerlos encerrados, y solo dejaban a las mujeres y a los niños vivos. Pero pronto, dice ella, descubrieron que se podía controlar también a los guerreros. Y entonces ella cuenta que cómo los controlaban, y entonces me di cuenta de que eso es lo mismo que se hacía en los campos de esclavos. Cierto. Porque claro, tú controlas tú cuando imaginas los campos de esclavos en los que hay muchísimas personas, hombres y mujeres jóvenes, con herramientas que se pueden utilizar como armas, y sin embargo los amos de esos esclavos son muy poquitos, piensas, ¿por qué no se rebelaban? Bueno, pues no se rebelaban porque estaban sometidos. Estaban sometidos, claro, estaban doblegados. Y lo estaban porque se utilizaban una serie de técnicas que eran separar a la gente, por ejemplo a las familias, para que no tuvieran raíces emocionales, porque el no tener raíces emocionales te debilita como persona. Se utilizaba también la técnica de deshumanizar al otro, convirtiéndole en un objeto. Claro, no sirves para nada, solo sirves para esto. Y luego el hecho de que la justicia era administrada es decir, no había una justicia objetiva, sino que entre dos personas, una se erigía también como juez. Entonces me di cuenta de que eso mismo se había utilizado también en los campos de concentración. Bueno, y a partir de ahí me dediqué a estudiar muchísimo sobre violencia. Y escribí dos libros, uno para jóvenes, que es El diario azul de Carlota, y luego una novela que es Atrapada en el espejo, porque es un tema que me interesaba muchísimo. Cierto, sí. Y es como, ahí se va como viendo que los alcances de la violencia están infiltrados en por todas partes, múltiples interacciones. Sí, ¿no? Muchísimas. Y desde ese sitio, Gemma, ¿qué significa el poder para ti? ¿Qué significa el poder? A mí el poder me da una cierta angustia, porque creo que el poder se utiliza en general muy mal, y no es algo ni que me interese personalmente, ni que yo admire. Yo admiro muchísimo, por ejemplo, la formación. Me encanta que la gente esté formada, admiro a la gente que es capaz de pensar y la gente que es capaz de relacionarse bien con sus congéneres. Pero el poder en sí mismo no me provoca ninguna adicción, sino más bien un cierto rechazo. Bien. Y siguiendo como con esta vivencia sobre la violencia, ¿cómo percibes tú esta degradación de la estima de uno con uno, la pérdida de la estima? Bueno, eso es
otra de las cosas que he tratado en ese libro que antes comentaba, Sí. del El tesoro escondido, porque yo creo que la estima la pierdes, no creo que nazcamos con baja autoestima, sino que se pierde por el ambiente en el que vives y por cómo te trata la gente. Ajá. Eso lo he visto mucho en las mujeres, porque el sistema patriarcal le ha interesado que las mujeres estén un poco muy sometidas. Ajá. Y entonces eso se ha hecho a base de laminar la autoestima. Perfecto. Mi libro empieza, ese libro del El tesoro escondido, empieza Ajá. con una anécdota que yo viví y que me parece que es muy ilustrativa de eso que estoy contando. ¿Ya? Un día, hace ya muchos años, vi un programa de televisión en el que había mujeres que hablaban de política. Ya. Y había una periodista a la que yo conocía y con la que tenía que comer al día siguiente. ¿Ya? Y entonces, al día siguiente, cuando la vi, le dije, oye, muy interesante el programa de ayer por la noche. Y se me quedó mirando como si hubiera dicho algo terrible, como una tontería impresionante. Y me dijo, ¿de verdad? Y yo le dije, sí, claro, me pareció muy interesante todo lo que decíais. Y me dijo, pues mira, es que esta mañana me he encontrado a un vecino que me ha dicho, hay que ver las mujeres cuando os dejan solas, las de tonterías que decir. Oh. A mí que el vecino dijera eso, bueno, podía imaginarlo. Ajá. Pero lo que me pareció terrible es que ella dudara de su propia capacidad cuando era una profesional como la copa de un pino, una mujer que llevaba muchos años haciendo de periodista, una mujer muy preparada, muy formada, y pensé, eso es realmente la autoestima que está ya dañada, porque si eres capaz de dudar de tu profesionalidad solo porque un vecino te dice hay que ver las mujeres cuando os dejan todas solas, la de tonterías que decís, quiere decir que tenemos la autoestima dañada, que no quiere decir que solo la tengamos las mujeres, pero es más frecuente que la tengan las mujeres, y por eso escribí ese libro en el que es una pequeña historia, porque la colección en la que aparece se llama, bueno, la define el editor como de narrativa emocional. Ya. Y entonces es una pequeña historia, pero en esa pequeña historia yo también cuento de qué maneras tú puedes recuperar tu autoestima. Tu tesoro. Exacto. Porque lo puedes sacar de dentro de ti, es decir, está ahí, lo que pasa es que te lo han ido enterrando y tú puedes, con una serie de técnicas, desenterrarlo. Perfecto. Entre otras, yo lo que digo es, necesitas estar con gente que te valore y que haga que tu tesoro aflore. Emerja, Claro, porque si tú estás con gente que no te valora, pues nunca serás capaz de autovalorarte. Por tanto, es bueno rodearse de gente que valora lo que tú haces y quién tú eres. Sin duda. Perfecto. Gemma, y pensando en la vida y la trascendencia y la muerte, ¿qué piensas sobre la muerte, sobre tu muerte? Me encantaría pensar que hay algo más allá de la muerte, pero mi racionalidad me impide pensarlo. Ok. Y sin embargo, mira, hace un rato se lo decía a mi marido, cuando me muera, sí, estaré contenta de todo lo que he hecho. Perfecto. Y de todo lo que he tenido. Y cuando te digo todo lo que he tenido, por ejemplo, pensaré en mi relación con Enrique, con mi marido, con mis hijos, con mis nietos. A mis nietos les tengo cada semana en casa. Perfecto. Los tenía antes, cuando eran pequeños, un día a la semana, toda la tarde, Ya. y los padres los venían a buscar después de cenar. Genial. A medida que se han hecho mayores y que estudian ya bachillerato y secundaria, no pueden venir por la tarde, y entonces vienen a comer un día a la semana todos. Genial. Excepto el pequeño, que todavía es pequeño, y viene a pasar la tarde del lunes conmigo. Todo eso yo me lo llevaré cuando me muera. Y luego, por ejemplo, hoy le decía a Enrique, porque me ha preguntado de dónde erais, le he dicho que erais de Chile, y él me ha recordado una estancia nuestra en Chile, y le he dicho, mira, todo eso me lo voy a llevar cuando me muera. Eso lo tengo claro, o sea, mis viajes, mis relaciones, mis amistades, mis hijos, mi marido, mis nietos, mis lecturas. La pena es que no podré leer todo lo que quiero leer. Yo pienso,
qué pena, Sí. tantos libros y no podré leerlos todos. Ay, sí. Pero todo eso me lo voy a leer cuando me muera. Y eso me reconforta. Sin duda. Me reconforta, ya que no puedo pensar que hay otra vida después de la muerte, porque no puedo, a veces me gustaría poderlo pensar, pero no lo puedo pensar. Pero por lo menos pienso que habré vivido y que mi vida habrá tenido un sentido. Sin duda. Y además es como tus libros quedarán resonando por generaciones y generaciones. Ese también, yo creo que también el hecho de escribir también es algo que te permite dejar algo en la tierra. Sin duda. Bueno, y también es importante, lo veo ahora de mayor, el hecho de tener una continuidad con los hijos y los nietos, eso también resulta importante, aunque creo que no se puede tomar la decisión de ser madre solo por esta razón. Sin duda, no. Pero ahora, con los años, pienso que también ha sido algo importante para morir más en paz. ¿Cierto? Yo pensaba en esto de la presencia hoy día en nuestra charla de tu abuela. Sí, es como, claro. Es como generación tras generación los ancestros siguen viviendo. Claro, sí. Bien. Sí, yo tengo en la sala unas fotos de mi madre, de mi padre, de mi tía. Y las tengo allí porque la gente que ha muerto y a la que yo quería, me gusta verla en la imagen. Y además tengo una foto de mis padres el día de su boda. Y la foto de mi madre de novia, que es una foto muy bonita y a mí me gusta tenerla allí. Sí. Bien, Gemma, con estas imágenes y con esta resonancia estamos cerrando nuestra entrevista. Agradecerte desde lo más profundo, y también tu voz se va a multiplicar en Chile, en nuestro país. Así que muchas gracias. Gracias, yo he estado muy cómoda con vosotras. Gracias.